Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con Mario Berríos. Mario Berríos es politólogo, tiene una maestría en política de la PUC, es profesor universitario, historiador, así es que con él vamos a analizar lo que ahora está en la parrilla, por decirlo, lo que está muy caliente por las brasas. Es un enfrentamiento ahora entre Vizcarra y el fujimorismo, y si alguien vinculaba antes a Vizcarra con el fujimorismo para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, bueno, tiene que darse una sorpresa, porque ahora Vizcarra está recurriendo a Pedro Pablo Kuczynski, junto con Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Arauz, salen a denunciar que lo quieren vacar. Bueno, ¿qué está pasando? Lo vamos a tratar de averiguar hoy o analizar hoy. Mario, bienvenido. Gracias, Kiki. Una precisión nomás, sociólogo, no historiador. Perdón, sociólogo. Discúlpame. No te preocupes. Sociólogo. Mario, ¿cómo ves este asunto? A mí, para mí me cuesta trabajo, en primer lugar, entender que realmente Vizcarra y Villanueva, su premier, habían estado conversando con el fujimorismo para precisamente que Vizcarra asumiera la presidencia. O sea, eso es evidente, no hay ya casi lugar a dudas para este asunto. Lo que yo no entiendo es por qué ahora Vizcarra se está acercando a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué Kuczynski, Mercedes Arauz y él parecen ser nuevamente una trilogía para enfrentar al fujimorismo y denunciar que quieren vacar o lo que ellos dicen una nueva vacancia? ¿Tú entiendes algo de esto? Bueno, lo que se ha notado es un acercamiento más bien de Kuczynski a Vizcarra, dándole su respaldo a través de estos tweets que el día de ayer el expresidente ha publicado, ¿no? En el cual advierte que así como lo vacaron a él, que de hecho no lo vacaron, sino renunció, para ser más precisos, lo van a vacar o lo quieren vacar también a Vizcarra. El tema es claro en el sentido de presentarse como víctima de los fujimoristas y presentar a Vizcarra Pedro también Pablo como Kuczynski. víctima. Claro, exactamente. Pero eso estaría bien, o sea, pero hay un elemento. De repente el presidente Vizcarra estuvo en el Acuerdo Nacional, luego estuvo junto con rectores y otras personalidades en un evento, y cuando sale le dice a Mercedes Arauz, su vicepresidenta: Mercedes, estamos cerca de Choquehuanca, vamos a la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Eso a mí no me parece que es así, ¿no? O sea, un presidente no se comporta de esa manera. Uy, estamos cerca de la casa, vamos a visitarlo, pues, ¿no? O sea, eso a mí no me parece creíble, ¿no? Claro, son formas que está comenzando a manejar Vizcarra en el ánimo, pienso yo, de limpiar un poco la imagen de las reuniones ocultas que ha tenido con la señora Fujimori en meses pasados. Entonces, de tal manera que si es que sale a una especie de reunión que efectivamente vaya a tener con Kuczynski, no sea algo como un balde de agua, de que nadie se sabía, como que él está dando alguna señal de que efectivamente tiene que reunirse o se va a reunir con el expresidente Kuczynski. Lo cual tampoco sería nada malo en el sentido de aprender algún tipo de experiencia de lo que es la vacancia, el proceso de vacancia presidencial, porque si bien es cierto, los fujimoristas han manifestado de que ellos no van a promover ninguna vacancia presidencial, como lo dijeron en su momento con Kuczynski, creo que nadie con dos dedos de frente dudaría que efectivamente ellos no la promueven, pero la van a apoyar con sus votos y con su fuerza en el Congreso. Es cierto que la política tiene muchos gestos y que en la política hay actos y hay represalias y cosas por el estilo, y también hay amenazas, ¿no es cierto? Entonces, la amenaza, la represalia, creo yo, ¿no? O sea, sale Keiko Fujimori y dice: miren, yo me reuní con él. O sea, que miren cómo es Vizcarra. Y la represalia ahora parece ser, un ratito, o hacen lo del referéndum y que no hay reelección de congresistas y toda la cosa, o presentamos cuestión de confianza. Y si no me la dan, claro, se van todos. Disuelvo. Y en medio de todo eso aparece esto, una segunda vacancia. Están construyendo una vacancia. Podemos seguir, o sea, en la política todo es posible, pero
eso no es lo adecuado para un país. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir Claro. con estos enfrentamientos? Claro, como tú mencionas, la política es eso, no es enfrentamiento, es lucha, es un dame que te doy, que me das tú a cambio, qué es lo que quieres Pero de que al mi final parte. terminen acuerdos, ¿no? Exactamente, pero eso depende de los líderes que están en la cabeza de los grupos de oposición. Y me refiero a tanto al gobierno como al fujimorismo. Y lo que tenemos ya comprobado desde hace muchísimo tiempo es que la señora Fujimori no es una lideresa política en el sentido completo de la palabra. No ha asumido su función de liderazgo político real, que ante la derrota en las elecciones de 2016 se ha comportado pues con total inmadurez política frente a este tema. Claro, además, yo me imagino que ese liderazgo político tiene serias distorsiones porque evidentemente lo que está buscando no es gobernar un país, no es resolver los problemas de un país, sino buscar impunidad, ¿no es cierto? Por su ligazón, Exactamente. por el caso Cócteles, Todo por lo los que la problemas, rodea, por todas esas cosas. por O todo sea, lo que la rodea. allí no hay una intención legítima de que mi sistema de gobierno debe implantarse porque creo que eso puede conducir al Perú hacia el desarrollo, Claro, sino ella está buscando cómo conservar el claro, poder, no perder el poder para garantizar impunidad para ella, para su grupo. para su grupo, Para ¿no su es grupo. cierto? Sí, sí, porque como lo decíamos en las entrevistas en la campaña electoral de 2016, en mayor diferencia entre el plan de gobierno y de Fujimori y de Kuczynski no había. Es la misma ideología neoliberal de derecha, de ambos. Más, menos, cosas más, cosas menos. Por lo tanto, gran diferencia no hay. El tema pasa, pienso yo, por un lado de protegerse y proteger su entorno respecto a las serias acusaciones que tiene ya prácticamente comprobadas de reuniones, de copamiento del Poder Judicial y de manejo de estos brokers que yo menciono para que pueda tener viabilidad todo lo que está saliendo. O sea, ella se llena la boca diciendo, y los fujimoristas también, a mí me están investigando 18 años en el Poder Judicial y no me encuentran nada. Claro, es difícil encontrar algo cuando no se busca donde se debe de buscar y cuando tienes jueces y fiscales que están a favor de ella. Por eso Bueno, no les conviene moverlos. ahora recordemos, es evidente, o sea, nadie puede negar que el fujimorismo controló el poder judicial cuando hizo sus reformas, en el momento de Lepiani y toda esa gente, y ellos manejaban y ponían a los jueces que querían, ¿no? Muchos de esos están ahí, Claro. entonces Y hay la una Fiscalía evidencia. también, el Ministerio Público, acordémonos. Evidentemente, Entonces, y el Ministerio Público. Pero lo mismo se decía del APRA, que el APRA manejaba. Y ahora se habla de una alianza afro-fujimorista para buscar impunidad. De hecho, Hildebrand en sus 13, César Hildebrand en su publicación, me refiero, sostiene que en el Poder Judicial se han hecho cosas, los jueces, los fiscales han hecho cosas para tapar y cubrir a claro. Alan Alan García. García. ¿Tú crees que precisamente hay una alianza real, afro-fujimorista, para buscar impunidad al nivel de sus líderes, a nivel de sus líderes? Como que ella es demasiado evidente como para negarlo, ¿no? O sea, es cierto lo que mencionas, que lo que hizo Alan García durante su primer gobierno de copar Poder Judicial y Ministerio Público con militantes apristas para que a futuro sus investigaciones se caigan y las acusaciones también. Es lo mismo que hizo Fujimori y Montesinos durante los años 90. Creer que el día que renunció Fujimori, que se fue Fujimori, y ya el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás instituciones iban a ser puras e inmaculadas, con cero corrupción, es un absurdo. Lo que hizo Fujimori fue plantar la semilla, que 18 años después le está dando los resultados que favorecen a su hija, ¿no es cierto? Investigaciones que no prosperan, a pesar de las evidentes pruebas que hay sobre ello, del desbalance patrimonial, con qué dinero se fue Keiko Fujimori a estudiar sus posgrados y sus estudios universitarios a Estados Unidos, de qué vive la señora Fujimori, las acusaciones contra su exsecretario general que ya no sabía nada, contra Becerril y contra toda la gente que ahora la rodea. Por eso no es extrañar que incluso los propios fujimoristas tradicionales, como la misma señora Cuculiza, se asombran de esta situación y dicen que el Congreso se cierre. Incluso se han separado definitivamente de Keiko Fujimori, ¿no? Muy aparte del hecho de que no les hayan contado para ser elegidos en este Congreso, sino que se están dando cuenta que esto va por otro lado. Ahora, yo no sé, ¿el fujimorismo existe? O sea, me refiero como un partido político, como un pensamiento, porque, yo no sé, ya el asunto parece ser un grupo de gente que busca, como te digo,
impunidad. O sea, ¿cómo nos mantenemos en el poder para que no nos Claro. pase nada? ¿No es cierto? Entonces eso ya deja de ser un partido político. Aldo Mariátegui, que es no sé, bastante efusivo con los fujimoristas, él decía que también ha perdido la esperanza de lo que él llamaba un partido de derecha popular, ¿no es cierto? Bueno, ya eso no es, evidentemente. Lo que teme Mariátegui, dice él, es que ese partido fue lo que impidió que la izquierda llegara al poder. ¿Tú concuerdas en ese análisis? Yo concuerdo en el hecho de que varios defensores del fujimorismo en su momento hoy en día se están dando cuenta de que efectivamente el interés no es por llegar al poder y transformar la sociedad o mejorar las condiciones de vida de la población, sino llegar al poder y tener el poder a cualquier costo o con cualquier mecanismo. No importa si es el poder democráticamente elegido a través del Ejecutivo o del Congreso o el poder tras el poder, es decir, ese poder oculto que manipula y controla jueces, fiscales, poder judicial y congresistas incluso. Si pierden el poder se van a la cárcel. Esa es más o menos la ecuación. Exactamente. Y como te digo, no importa si es el poder efectivo, el poder real o es el poder fáctico que los está controlando. Nadie se explica hasta ahora por qué el señor Echeverry no da un paso al costado. Eso no implica ningún tipo de asumir responsabilidades. Es lo que todo el mundo le pedía, incluso los fujimoristas, al expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Sin embargo, ya que has tocado el tema de Echeverry, unas apreciaciones importantes me parecen la del exministro Rospigliosi. Rospigliosi no es pues fujimorista. Claro. En definitiva, él no es fujimorista. Pero él ha salido a decir, ratito, están perdiendo las cosas. Si Echeverry se va, entra cualquiera de los que están ahí. Y toditos esos tienen cuestionamientos como él o peores que los de él. Él dice, ¿y quién va a seguir es Sánchez? Pero Sánchez es el que ha bloqueado todo Lavajato. O sea, eso ya es una cosa bastante grande. Bloquear Lavajato ya es una corrupción bien grande y hay evidencias, ¿no? Claro, Castro, salen los propios fiscales que ahora están viendo el caso gracias a Echeverry a decir un ratito, miren, ¿por qué no aceptaban las declaraciones de Cuba, el querer ser un colaborador eficaz? Cuba es el hombre que puede echar al gobierno de Alan García claro, sobre la gran corrupción, ¿no? Y ellos lo han impedido, lo han bloqueado sistemáticamente. Entonces, ya no sabemos qué hacer. O sea, el país está en un enfrentamiento entre corruptos contra corruptos y como el mal menor. El menos corrupto es el que nos conviene o cosas así, ¿no? Da esa sensación. Porque elijan a quien elijan, como bien mencionas, de los 5 fiscales supremos, incluido Echeverry, que lo han elegido él, 3 tienen serias acusaciones de corrupción, 2 tienen serias acusaciones de corrupción, están en los audios. El mismo Pablo está también metido ahí y la otra fiscal también tiene acusaciones de haber defendido, creo, haber trabajado con algún delincuente. Claro, y Sánchez tiene serios cuestionamientos. Claro, exactamente. Y evidentemente es un ineficaz completo, ¿no? El tema pasa por la necesidad, en todo caso, y es algo que lo plantea el presidente, pero no hace eco en el Congreso por ningún lado, porque obviamente tiene sus intereses, de la reestructuración y reforma completa de la Fiscalía de la Nación también. Aparte del Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación también necesita una reestructuración completa. Y todo eso no necesita modificación constitucional. Por supuesto. Hablemos de eso tras la pausa. Sí. Estoy con Mario Berríos. Mario Berríos es sociólogo y politólogo con una maestría en política. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Mario Berríos, sociólogo, analista político. Mario, hay que generar un cambio. La lucha real contra corrupción la dan precisamente jueces y fiscales. Pero ahora no sabes qué juez es bueno, qué juez es malo. O sea, corrupto, ¿no? O sea, por decirlo, cuál es intachable y cuál es corrupto. Pero existe además otro asunto, y que además lo reconocen dentro de los propios colegios de abogados. No los jueces y los fiscales, hablo de nivel nacional, no son precisamente los más preparados, los más brillantes, los que están administrando justicia. Entonces existen serias deficiencias en esto. ¿Qué hacemos?
¿qué hacemos? No se necesita. Con referéndum o sin referéndum, con modificación constitucional o sin modificación constitucional, se pueden cambiar las cosas. El asunto es qué se puede hacer. Políticamente hablando, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, políticamente hablando, el tema pasa por, mencionas muy bien, tratar de crear consensos con las principales fuerzas políticas para ver una solución inmediata, que no pasa pues, por la reforma constitucional ni por el referéndum, que es algo a largo plazo. Dos legislaturas, convocatoria, todo ese tema. El problema, nuevamente, insisto, en que los líderes de las fuerzas políticas no se van a sentar a conversar, no lo van a hacer y no tienen ningún interés en hacerlo tampoco, por el tema de las revelaciones que se han estado viendo. Entonces, ya en el imaginario de la población, de la gente, está mal visto que el presidente Vizcarra se reúna con la señora Fujimori. Por más que políticamente hablando, digamos que es algo correcto, que así debe ser, que los líderes políticos se tienen que reunir, ahorita ambos están funcionando a lo que digan las encuestas y a lo que diga la opinión pública. Además, ahora ha salido el otro tema, o sea, resulta que el presidente y su supuesto partido, Peronos por el Cambio, ahora están contra la pared. Ahora resulta que durante la campaña contrataron a Cabaza, un operador de Montesinos, para las firmas falsas y para los fraudes electorales que se hicieron, operadores además en la OMPE, fue contratado para que, entre comillas, pues eso es lo que dicen, capacite a personeros. Entonces, ya aquí hay una chavafaina, ¿no? O sea, realmente no salimos de una para entrar en otra. Y quien acusa o saca todo esto, lo revela, son los mismos fujimoristas que lo contrataban en su momento a Cavazos para que haga todo lo que hizo en época. El asunto es que acá todo el mundo tiene rabo de paja. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Y mientras se nombre o hasta que se designe a otra persona, la fiscalía o en el Poder Judicial donde se designe, hasta que les haga también su anticucho, como se dice coloquialmente, también va a tener que salir, hasta que suba alguien que también le busquen la menor cosa para que pueda estar establemente en el cargo y garantizar algún tipo de institucionalidad. Ahora, el asunto es, la corrupción se da en todos lados, las ineficiencias se dan. En Estados Unidos, la democracia más estable, más firme que hay, está pasando por una terrible crisis con Trump, ¿no es cierto? Pero el asunto, por ejemplo, de New York Times revela que un alto funcionario dice, hay un grupo de gente que está dentro del gobierno, que está cerca de Trump, que lo que estamos haciendo es ver la manera en que bloquear sus arrebatos, hacer que nuestro país no se vaya hasta que lo vaquen o hasta que termine su periodo, y no termine por hacerlo. Entonces, tú identificas ahí un grupo de gente que está metida en el poder y que está velando por los intereses de una nación. Pero nos ponemos en el Perú, ¿tú identificas a alguien que esté velando por los intereses de la nación? O sea de izquierda, de derecha, de centro, del APRA, del fujimorismo, está dentro del gobierno. ¿Identificas a alguien? No, definitivamente no. No hay nadie, porque no hay institucionalidad política, uno, no hay continuidad democrática, dos, y tres, no hay una idea de nación, pues, a diferencia de los Estados Unidos. Entonces, a Trump lo pueden vacar, como en su momento lo hicieron, renunció Nixon, como en su momento asesinaron a Kennedy, etc. Pero la línea de sucesión continúa, el país está primero, la institucionalidad de la presidencia prevalece. En cambio acá no, por la propia debilidad de nuestro sistema democrático. Hace 18 años estábamos en plena dictadura fujimorista, sin ir muy lejos. El fortalecimiento de las instituciones no se dio en el gobierno de Paniagua, se comenzó a construir. 18 años después todavía no tenemos una institucionalidad democrática sólida. Sí, además nos equivocamos. Pues evidentemente el hombre que fue el símbolo de la lucha contra el fujimorismo resultó siendo un vil ladrón. Exactamente. Y esto estamos hablando de Toledo. Exactamente. O sea, el que nos prometía ladrón. Un gobierno a favor de los pobres, de inclusión social, etcétera, termina en la cárcel junto con su señora acusado de estos de corrupción. Es que los peruanos nos hicimos los ciegos, ¿no? Sabíamos que no reconoció a su hija, sabíamos que se metía a drogas, sabíamos que se emborrachaba, sabíamos que no tenía ningún reparo en andar en días de juerga y orgías. Claro. Lo sabíamos, lo teníamos allí. Una persona que es capaz de negar a su propia hija. Y lo elegía este presidente. Una persona, Toledo.
García, una persona que es capaz de engañar a su mujer y públicamente denigrarla como lo hizo en su momento al reconocer que tenía otra señora y otro hijo, y una candidata que sabemos muy bien la calidad de hija que es con respecto tanto a su padre como con su madre y como hermana. Entonces, como bien dices tú, ¿qué personas nos dirigen? ¿Qué personas dirigen el país? Y el problema es que nos desentendemos de la situación al creer que nosotros como ciudadanos no somos los responsables. Somos responsables porque estos sujetos están donde están no por obediencia del Espíritu Santo, sino porque alguien les ha dado ese poder, alguien los ha puesto en esa posición. ¿Y quiénes los han puesto? Nosotros mismos los hemos puesto. Claro, y con ahora, nuestro voto, con nuestro visto bueno, están ahí haciendo lo que hacen. Por eso el fujimorismo dice, acá nosotros el pueblo nos ha elegido y el pueblo nos ha dado mayoría y el pueblo nos está dando su aval para hacer lo que nosotros consideremos pertinente. Por eso es su temor a que se convoque el referéndum. Porque el pueblo que los eligió en su momento, en el 2016... se lo puede quitar. Se lo puede quitar. Veamos, todas las encuestas de opinión a favor y contra dicen que el fujimorismo tiene más del 80% de desaprobación. Tú mencionas a un pensador que dice que el poder real no es de los que lo ejercen, sino es del pueblo y lo da o lo quita en el momento. John Locke decía eso, el destacado filósofo inglés, en el contexto de ese momento de guerra, de caos, de gobierno despótico, decía, el poder es del pueblo, y por más congreso, parlamento que haya, si es que este parlamento o este congreso actúa en contra de los intereses del pueblo, el pueblo nunca pierde su poder, siempre lo tiene, y así como los eligió, también tiene la potestad, la autoridad de quitarle ese poder. Claro, bajo los preceptos constitucionales, obviamente. Claro, en ese momento, claro, por eso el llamado... Claro, o sea, ahora tendría que ser, no es a una revolución. No, sino es a que seamos conscientes realmente de que esos sujetos están ahí porque nosotros los hemos puesto. Tenemos que ir a una pausa. Por supuesto. Cuando regresemos pretendo preguntarle, seguir con este tema, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente de Donald Trump dice lo contrario, ellos dicen lo que tú has sostenido que dicen los fujimoristas, ¿no? El pueblo estadounidense votó por Trump para que instaure sus políticas y por lo tanto quien esté tratando de bloquear esto está atentando contra la voluntad del pueblo norteamericano. Eso podría aplicarse con el fujimorismo, con Vizcarra, con Pedro Pablo Kuczynski, lo veremos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Mario Berríos, sociólogo, analista político. Mario, en Estados Unidos ha salido la gente de Trump a decir cuando se reveló que había un grupo de altos funcionarios que estaban tratando de bloquear las decisiones que él quería tomar, que eran apresuradas y que podían ir contra los intereses de los Estados Unidos, han salido a decir que esas personas deberían ser entregadas, revelados sus nombres y procesadas porque están atentando contra la voluntad del pueblo. Y ellos dicen, el pueblo votó por Trump para que instale sus políticas, para que instaure sus políticas. Nosotros no hemos votado, como tú dices, precisamente para que en el Congreso los fujimoristas instauren sus políticas de control, de legislación, y votamos por Pedro Pablo Kuczynski para que instaure sus asuntos. Bueno, así debería interpretarse, pero en el Perú no ocurrió así, claro, en mi opinión. ¿No? El tema pasa por analizar que la principal crítica que se hace es a la gestión ejecutiva de Donald Trump. O sea, nadie está cuestionando lo que el Congreso hace o deja de hacer, porque una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Acá la crítica es al legislativo, porque es muy cierto lo que tú dices. La mayoría en su momento, en julio del 2016, votó porque la mayoría parlamentaria sea fujimorista para que implemente sus políticas, pero políticas o cosas en tres aspectos: fiscalización, leyes y representación. Nadie le ha dado el poder al fujimorismo para que implemente políticas ejecutivas, que es la función del presidente de la República. Función que, por cierto, ha estado durante los 2 años de gobierno de Kuczynski y el menos de un año que está Vizcarra,
controlada por el fujimorismo. O sea, no lo dejan hacer nada al presidente. Bueno, pero es cierto, no dejaban Claro. hacer nada. Es cierto que ahí hay una trama, Veamos, por pero ejemplo, yo no veo que Vizcarra tenga ideas. Yo no veo que ese es- claro. que su gobierno sea un gobierno fuerte que quiera instaurar realmente políticas. Yo creo Totalmente que de tiene un discurso acuerdo. demagógico. Totalmente de ¿no? acuerdo. Pero hay cosas puntuales que sí han sido bloqueadas. No será la gran política, pero es una prerrogativa del presidente, es una decisión del presidente y creo yo que el tema pasa por apoyar o cumplir lo que el presidente está planteando. Solo para poner el tema del referéndum, que es lo último. No será la gran política, no será la gran reforma, pero es una acción ejecutiva del presidente, que el Congreso simplemente no le está dando el trámite correspondiente. Se han llenado la boca diciendo estas últimas semanas, desde el 28 de julio que lo dijo hasta la fecha, que está mal planteado, que una serie de incoherencias que han identificado, con las cuales yo también comparto, ¿no? El tema de la bicameralidad. El propio Vizcarra ha ido a decir, El mismo sí, Vizcarra dice, sí. las puedo modificar. Pues. Pero, ¿qué está haciendo el Congreso para mejorar la propuesta del presidente? No está haciendo nada. Entonces, por ahí vemos el tema del bloqueo, el tema del trabajo de algunos congresistas dando la famosa ley Mulder, por ejemplo. También vemos un bloqueo, pero no hay un bloqueo por el contrario, o sea, si el presidente le presentan una ley, que fue el caso de la ley Mulder, ¿no es cierto?, la observó el presidente, pero a pesar de la observación, porque así lo establece la Constitución, regresó al Congreso y el Congreso lo promulgó. Claro, O por sea, hay un insistencia. control de ida, pero no un control de regreso. Lo que me parece bien, porque efectivamente el Congreso representa a sus elegidos, que somos todos. Pero llega un momento en que, como es ahora, esa legitimidad la está perdiendo. Como en su momento también Es que nosotros Toledo la perdió. debemos darnos cuenta también que Exactamente. nosotros debemos elegir gobiernos fuertes, no Exacto. gobiernos que no tengan partido Claro. atrás, que no tiene bancada, no tiene ministros. Esta Dios mío, es un división, desastre. que muchos la vieron en su momento. Y con un fujimorismo por supuesto, terriblemente entonces, corrupto, de incompetentes. claro, rencoroso, etc. Esta división que en un momento la vieron positivamente, ¿no? Varios analistas políticos lo dijeron el 28 de julio. El Ejecutivo está en manos de un partido y el Legislativo en manos de otro. Eso va a obligar a los consensos, a los diálogos, va a ser para... ¿Qué partido? Eso funciona bien pues, con partidos políticos, con líderes adecuados y con institucionalidad democrática sólida. Eso no funciona en el Perú. Lo que Acá- hemos visto es una pelea intestina de egos de unos contra todos. Esto ha terminado siendo Keiko y su gavilla contra Claro. Vizcarra y los cuatro gatos que puede, porque ni siquiera a los primeros que convocó a su gabinete aceptaron. ¿no? Claro. Están ahí las cuartas, quintas opciones. Pero Vizcarra realmente. tiene la ventaja de que la mayor cantidad de la población, las encuestas lo dicen, están a favor de él. El tiempo nos ha ganado. O sea, ya no es pues ya Vizcarra contra Keiko, es... Por fin, espero que en las siguientes elecciones no haya ese 30% de ojalá, fujimorismo. claro. Te agradezco Esperemos mucho. que así sea, por el bien de Perú. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.